En la iglesia, los hermanos pueden reñir entre sí, pueden pelearse, pueden dejar de hablarse, pueden dejar de verse, pero sin duda alguna seguirán siendo hermanos. Pero sin la más pequeña duda, ese vínculo de ser hermanos se mantiene. ¿Por qué? Porque somos hijos de un mismo Padre. Todos aquellos que hemos pasado por una renovación de vida a través de la sangre de Jesucristo, somos hijos de Dios y tenemos el privilegio de ser hermanos unos con otros. No podemos negar a nuestro hermano de al lado. Así como no podemos negar a nuestros hermanos de sangre, tampoco podemos negar el milagro de pertenecer hoy a la iglesia del Señor. A lo largo de la historia, la iglesia ha sufrido divisiones, algunas muy grandes, algunas muy catastróficas. Y déjeme darle un vistazo muy rápido a la historia. Entre el siglo IV y V, la iglesia oriental antigua se separó de la iglesia occidental. Es decir, la iglesia de Asia se separó de la iglesia de Europa. En el siglo XI, la iglesia católica tuvo una ruptura muy importante cuando se separó de ella la iglesia ortodoxa. Fue completamente, formaron sus propias autoridades y quedó dividida. Durante la Reforma ocurrió la separación entre protestantes y católicos. Y regresamos a entender muchas de las cosas que se habían quedado por un lado, porque la Iglesia Católica había abandonado las Escrituras y Martín Lutero las trajo de regreso. Las trajo otra vez como el fundamento de la fe cristiana. Pero en el siglo XIX se inició la construcción de muchas denominaciones. Empezaron a surgir muchas denominaciones a razón de que para el año 1900 existían alrededor de 2000 denominaciones. Se puede imaginar. 2000. De 4 o 6 que existían, para el año 1900 ya habían 2000 diferentes. En los años 80 se calculaba que habían 20,000 denominaciones. Y para inicios de los años 2000, el número había crecido hasta alrededor de unos 34,000. La iglesia se ha dividido, se ha fraccionado, porque sí, porque no, porque tal vez, por cualquier cosa que usted pueda imaginar, pero también por todas aquellas que ni siquiera podemos imaginar. La arrogancia del ser humano lo ha llevado a dividir, en lugar de buscar la unidad. Guatemala es una nación que estoy seguro está en un proceso de desarrollo para hacer luz a las naciones. Está en un proceso que cada día la acerca más y más a hacer luz para las naciones. Esta semana tuvimos algunas reuniones con otros líderes cristianos y en una de ellas estuvo el presidente de Guatemala. Y en una parte de su discurso él afirmó que Guatemala es y será una nación que defienda la vida desde su concepción. Afirmó que Guatemala es sólida y seguirá siéndolo por las familias que integran al país, y seremos una mejor nación conforme nuestras familias sigan creciendo y solidificándose, conforme los principios sigan siendo fuertes e inmutables dentro de la casa de cada una de las familias que integran este país. Nos exhortó a que estemos
listos y preparados para defender nuestros principios y nuestros valores, para defender la fe que hemos solidificado en nuestras vidas, también sea la fe de nuestra nación. Que la iglesia cristiana debe de seguir velando porque se respete la vida. Que la iglesia cristiana debe de seguirse solidificando para que se respete la justicia y para que la familia siga siendo el elemento más fuerte de la sociedad guatemalteca. Este es un reto muy fuerte. Este es un reto y un llamado a la iglesia de hoy día para que caminemos en unidad y logremos avanzar hacia la meta, hacia el destino que Jesucristo trazó para esta nación. Guatemala está en el proceso de convertirse un ejemplo para todo el mundo, de que respetamos los principios del Señor en todo aspecto de la vida. Y la unidad de la iglesia es la que logrará hacer que esto funcione y que esta voz tan grande que sale del corazón del Señor llegue a todas las naciones de la tierra. En este mes que pasó iniciamos nuestra temática en la autopista de la vida. Y uno de los temas importantes que trataremos hoy es el tema de la unidad. Es como Dios pensó en una iglesia unida para alcanzar y obtener grandes resultados. Pero además quiero comentarle que este tema se está presentando en cientos de iglesias alrededor de Guatemala, que nos hemos puesto de acuerdo para poder llevar un mensaje de unidad a todas las congregaciones que están dispuestas a solidificar y a mantener la unidad en nuestro país, la unidad en nuestras iglesias, la unidad de propósito, la unidad de fundamento, la unidad de conducta. Y pues hoy tengo el privilegio de hablarte del tema, lo que aprendí de la unidad. Este tema tiene 3 puntos muy importantes. El primero, la unidad tiene poder. El segundo, son mucho más las cosas que nos unen. Y el tercer punto, lo que no es la unidad. Así que iniciemos con el primer punto. Vivir en unidad y en armonía con nuestros hermanos es un fruto de la obra de Cristo Jesús en el corazón de toda persona. Cuando andamos en amor, buscamos la unidad y la armonía como una consecuencia de que el amor de Dios reposa en nuestros corazones. El Salmo 133, usted lo recordará, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y una parte del Salmo dice, es como un buen óleo. Y si usted recuerda, el óleo en la Biblia está ejemplificándonos, está representando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entre nosotros. Dice que la unidad es como la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. La unidad produce y genera la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. A tal grado que es imposible que deje de manifestarse. En Hechos 2 se nos narra el día de Pentecostés, cuando estaban los 120 reunidos, orando, unánimes en oración, cuando sobre ellos es derramado el óleo, el aceite de la unción del Espíritu Santo. Y en Pentecostés, usted recordará, tiembla la tierra, las personas empiezan a hablar diferentes lenguas, empiezan a entenderse los que no se entendían, los que hablaban idiomas o lenguas diferentes, empiezan a comunicarse en el mismo idioma. El día de Pentecostés es un símbolo de unidad, es un símbolo que contrapesa con el día de la Torre de Babel, donde todos cayeron en una desunidad y empezaron a hablar diferentes idiomas y todos se tuvieron que separar y abandonaron su proyecto. El día de Pentecostés es el día donde el Señor nos llama y nos manda a hablar un solo idioma,
a entendernos como cristianos, a caminar en unidad. Fue glorioso y fue poderoso ese día, y la manifestación jamás podrá olvidarla la iglesia. Esa manifestación sigue funcionando y sigue haciéndose evidente en todo aquel lugar donde permanece y donde se practica la unidad del Espíritu. En ese mismo libro de Hechos nos narran otro evento muy parecido. Está en Hechos 4, en el versículo 23, cuentan cuando los apóstoles hicieron una sanidad muy poderosa y toda la gente quedó sorprendida de los milagros que el Señor hacía a través de su Espíritu Santo. Se meten en problemas y los gobernantes del lugar empiezan a querer encarcelarlos, empiezan a tratar de persuadirlos de que ya no hablaran de Jesucristo. Sin embargo, son liberados por el Espíritu Santo. Se reúnen de nuevo y dice la palabra del Señor, los discípulos alzaron unánimes la voz a Dios y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hay una presencia poderosa que hace que la tierra tiemble y los discípulos vuelven a experimentar el mismo evento que tuvieron en el día de Pentecostés. Son llenos a través de que alzaron unánimes su voz a Dios, pidiendo ayuda, pidiendo misericordia, clamando por dirección para las situaciones que les tocaban enfrentar. Cuando el pueblo del Señor, cuando la iglesia se une, unánimes, levantan su voz y dicen: Señor, aquí estamos todos juntos, escúchanos, tiembla la tierra y se manifiesta el poder de Dios entre nosotros. Surgen los milagros, surgen las señales y surgen los prodigios que el Espíritu Santo viene a dar para nuestras vidas. Hay poder en la unidad es poderosa. La palabra del Señor lo afirma una y otra vez. El Espíritu Santo se manifiesta cuando clamamos a Dios juntos. 2. Hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Como iglesia del Señor, como cristianos renovados por la sangre de Jesucristo, nacidos de nuevo, tenemos que estar convencidos de que es mucho más importante las cosas que nos unen que las cosas periféricas que a veces nos separan. Que debemos de dar más relevancia al amor y a los fundamentos de Cristo que a las cosas que están alrededor, que tienden a crear divisiones y separaciones. Como cristianos salvos por la sangre de Jesucristo, todos debemos estar seguros que las cosas espirituales son mucho más importantes y fuertes que las cosas rutinarias. Y que nosotros debemos de estar unidos a través del fundamento y a través de la conducta cristiana. Dicen en Efesios 4, hablando de los fundamentos, Pablo nos dice que todos tenemos una sola vocación, que tenemos los mismos fundamentos espirituales, todos tenemos una misma fe, todos tenemos un mismo Padre, todos tenemos un mismo Señor y Salvador Jesucristo. Todos hemos pasado a formar parte de un mismo cuerpo espiritual, todos hemos pasado por un mismo bautismo. Y todo esto es lo que forma la iglesia y le da soporte al cuerpo de Cristo. El fundamento que se basa en el amor de Jesucristo es el elemento más importante que nos une, el que hace claro los fundamentos de la palabra del Señor en nuestra vida y nos hace estar convencidos de que la unidad es importante y es poderosa en la vida de cualquier iglesia, en la vida de la iglesia en general en Guatemala. El segundo fundamento, la conducta. La conducta. Hay dos pasajes que muy claramente nos dejan en la Biblia cómo nosotros debemos de conducirnos en la vida cristiana. El primero lo encontramos en Gálatas 5. Gálatas 5 nos ejemplifica la vida cristiana como una vida que tiene que dar fruto.
que hay un fruto malo, hay un fruto que está ligado al egoísmo, a la carne del ser humano, y hay un fruto que viene por seguir al Espíritu. El fruto de la carne, dice Pablo, es evidente, es facilito distinguirlo. Y estás hablando de los chismes, de las maledicencias, de las malas palabras, de los pecados sexuales, del robo, del egoísmo, de tantas cosas que evidentemente se notan en una persona que no ha renovado su vida para transformarla a una vida que dé la contraparte, que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, tú recordarás, hemos hablado de él varias veces. Tiene que ver con el gozo, con la alegría, con el amor, con la benignidad. Es la forma de conducta que la palabra del Señor nos guía como un fundamento de la vida cristiana, como algo que es evidente en todas aquellas personas que hemos sido renovadas por Cristo Jesús. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, Pablo lo plantea este mismo mensaje de otra manera. Dice que la mala conducta pareciera como estar vestido de ropas viejas, y que lo que le corresponde a todo cristiano es desechar esas ropas y revestirse con un ropaje nuevo, y revestirse con una camisa, con una blusa, con una falda, con un pantalón nuevo, y hacer relucir la conducta de un cristiano comprometido con la causa de Jesucristo a través de las buenas obras. Hoy a las 7 de la noche te enviaré a tu WhatsApp, por favor revísalo. Te enviaré un recordatorio de lo que dice el libro de Colosenses. Porque quiero que hagamos algo muy importante para nuestra vida, para este tiempo, para ser nosotros promotores de la unidad de la iglesia en Guatemala. Les mandaré esto y yo te pido que lo hagas tu oración antes de acostarte. Que no olvides que la conducta cristiana es fundamental para vivir en unidad. Que una buena conducta cristiana refleja el verdadero amor de Cristo entre nosotros. Muchas veces el conocimiento nos separa. Para muchas nuevas denominaciones han sido porque piensan que este versículo es más para la izquierda y aquellos otros piensan que es más para la derecha. Es el conocimiento el que muchas veces nos puede volver personas arrogantes. Y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. El conocimiento es indescriptiblemente importante para la vida de todo cristiano. No podemos vivir sin esa herramienta preciosa que el Señor nos dio. Pero el conocimiento es para ser una mejor persona cada día. Alguien comparó el conocimiento con la ropa interior. Ambos son súper importantes. Ambos debemos de utilizarlos y sacarles el mejor provecho posible. Pero ninguno de los dos son para exhibirse públicamente. Ninguno de los dos. Hay personas que han dicho cosas como estas, ¿verdad? Mire, yo pues soy un cristiano fundamentalista, dispensacional, pretribulacional, y usted no lo es, usted es postribulacional y no cree en la dispensación, y empiezan a hacer un lío de palabras y de formas de pensar que ninguno de los dos entiende bien, pero que sí provoca una guerra espantosa y divide. Es irse por las ramas, es quedarse con la periferia y olvidar los fundamentos más importantes de la fe cristiana. Es anular la oración de Jesucristo de Juan 14, donde dijo: Señor, oro para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Es dar más valor a su conocimiento arrogante que al amor de Jesucristo para su iglesia.
Algunos otros dicen, mire, yo prefiero cantar y alabar con el rap de Redimido. Y otro puede decir, no, yo prefiero los himnos de victoria del hermano Jere. Y ahí podemos hacer una gran división y podemos hacer una gran pelea. Cuando lo que dice Colosenses 3, y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo de la unidad. Y sobre todas las cosas, utilicen la cuerda de amor, que es el elemento que los puede mantener unidos como una sola iglesia, el elemento que mantiene unida a la iglesia de Jesucristo, a los que amamos la verdad del Señor y no andamos buscando dividirnos porque sí y porque no. La unidad la soñó el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz, la pidió y la clamó al Padre a través de su amor y su misericordia. Esfuércense por mantener la unidad en el Espíritu. Por supuesto, no a expensas de la verdad. En las cosas periféricas, lo que no es esencial, debe haber libertad. La unidad es el lazo, es la soga, es la cuerda que mantiene unido a través del amor de Jesucristo a su iglesia. Y el punto número 3 y final, lo que hemos aprendido que no es la unidad. La unidad no es uniformidad. La unidad no es que todos los cristianos nos convirtamos como piezas de dominó, todos igualitos en la misma fila, de un mismo tamaño, de un mismo color, haciendo exactamente lo mismo. No es eso la unidad. La verdadera unidad viene con la aceptación de la individualidad de los demás, de su carácter, de su temperamento, de su capacidad, de sus dones particulares que fueron dados por Dios. Es que esa es una razón importante para que nosotros cuidemos y respetemos las diferencias que tenemos con las demás personas. Fue Dios el que las puso. Fue Dios el que los hizo con un carácter tan distinto al tuyo. Fue Dios el que la hizo con una personalidad tan diferente a la suya. La sabiduría y la gracia de Dios vienen de una forma en unos y de otra forma en otros. Es un invento, es una creación del Señor. Fíjese que dice Efesios 3:10, la sabiduría, y está hablando de la multiforme sabiduría de Dios. Quiere decir que algunos entendemos algunas cosas de una forma y otros la entendemos de otra forma. Unos la vemos más amplia en cuanto a la profundidad y otros la pueden ver de una forma más sencilla. En 1 de Pedro 4:10 dice que la gracia de Dios es multiforme, que tal es la creatividad y la sabiduría de Dios que nos ha dado gracia diferente a cada uno, que nos ha dado una forma de apreciar las cosas, de vivir distinto, una forma que solo tiene que ver con el pensamiento creativo y variado del Señor. No puedes pelear contra Dios, no puedes pelear contra eso, no puedes encasillar a las personas o a las iglesias a que sean exactamente como tú lo concibes. Multiforme significa muy variado, de diversos tamaños, de diversos colores, de diversas expresiones. Dios hizo las cosas multiformes. Dios dio a la sabiduría multitud de formas. Dios dio a su gracia multitud de formas también. Y recuerda, ¿qué dice 1 Corintios 12? La 1 Corintios 12 nos habla de las diferentes partes del cuerpo. Como todos somos diferentes, pero a la vez somos únicos. Sin embargo, todos formamos un solo cuerpo y somos en importancia igualmente importantes. Ese es nuestro Dios.
no menosprecia a ninguno por su función distinta, sino que le da el valor adecuado a cada uno, dice. Y aquellos que algunos menospreciamos más, para Dios aún son más importantes. En Apocalipsis 12, en Apocalipsis 3:12, la Biblia también nos vuelve a decir que todos somos diferentes. Sin embargo, todos formamos el templo del Señor, a pesar de ser distintos. Así que nuestro buen Dios, en su amor y su misericordia, ha permitido que un montón de personas, un montón de hijos de Él, con tanta forma distinta de ser, forma distinta de pensar, forma física de vestir, forma de vivir distinta, pero fundamentados en Jesucristo y en una buena conducta cristiana, formemos la iglesia del Señor. Y quiero terminar haciendo una oración. Estoy convencido de que Guatemala tiene un papel fundamental para este tiempo, para el hoy y para el ahora. Y que la unidad entre nosotros como iglesia guatemalteca es imprescindible para que salgamos y sigamos adelante, para que mostremos el verdadero amor del Señor y para que impactemos al mundo, para que hagamos respetarse la palabra del Señor en nuestro país y en los países que nos rodean. Así que permíteme hacer esta oración para que en tu corazón brote un sentimiento de unidad y compartas el corazón de Jesucristo cuando dijo: Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. Padre nuestro que estás en los cielos, te suplico que cada persona que me escuche en este momento pueda poner su corazón, Señor, a priorizar el amor, que es la cuerda perfecta que nos mantiene unidos, sobre cualquier otro razonamiento, para que tu palabra, Señor, corra poderosamente, para que tu poder, Señor, como se manifestó en el día de Pentecostés, cuando todos estaban unánimes juntos, con un solo objetivo, se manifieste en esta nación y que la tierra de Guatemala tiemble Guatemala ante el poder del único Dios todopoderoso, quien envió a su Hijo para salvarnos y para traer una conducta que verdaderamente dé honra y gloria a tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias a todos por su atención. Que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto.